Y hoy en Noticias Globovisión Internacionales estamos revisando lo que se está viviendo en este momento en Ecuador, una crisis política, una crisis penitenciaria, y por eso le vamos a dar la bienvenida a Gonzalo Albán Molestina, quien es consultor en gestión pública y políticas públicas desde Ecuador, para analizar y profundizar un poco más lo que se está viviendo en este momento. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo a todos los televidentes que siguen esta emisión. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Quisiéramos consultarle sobre las claves que están en este momento muy latentes en la situación de su país. Por un lado, la crisis de seguridad agravada por las revueltas carcelarias en Ecuador, que se han incrementado en estos últimos 2 años, y esto también se ha traducido en un incremento de la inseguridad, de robos, de violencia en las calles del país. Por supuesto, esto afecta a la sociedad, y también, por otra parte, lo que sucede a lo interno de la política. Comencemos por la crisis carcelaria. ¿Qué impacto está teniendo y qué medidas se están tomando para hacer frente a esta realidad? Hace un poco más de un año, el presidente lanzaba y presentaba a la ciudadanía una política pública integral para la rehabilitación social. Sin embargo, de esta política pública al día de hoy se conoce muy poco sobre su implementación. Es más, podríamos decir que poco se ha hecho sobre esta, porque incluso se planificaba a través de ella la reducción de cerca de 5.000 personas privadas de libertad en materia de hacinamiento, es decir, encontrar vías apropiadas para poder reducir dichas condiciones de hacinamiento. Sin embargo, de esto poco se conoce, no se ha realizado absolutamente nada. Entonces, nos lleva a ver que desde el aspecto carcelario, pocas medidas se han tomado a fin de lograr recuperar el control dentro de esto. Y no está de menos también mencionar que lo que se da al interno de las cárceles repercute en la inseguridad que se está dando también dentro de la sociedad en general. ¿Por qué? Porque muchas veces se tienen estos espacios como centros de operaciones desde los cuales nacen instrucciones o medidas propias de los grupos delictivos que en estas se encuentran, que inciden en la calma de los ciudadanos al momento de desarrollar su vida diaria. Entonces, estrategias como, por ejemplo, la de poder limitar los medios de comunicación o los espacios de comunicación dentro de estos centros carcelarios no se han tomado hasta el día de hoy, lo cual nos lleva a ver que la estrategia no existe, sino que más bien son esfuerzos dispersos y poco prácticos que no responden a una política pública integral o a un plan de seguridad nacional. Y me permito también acotar a esto que la Secretaría de Seguridad, que hasta hace poco en el Ecuador tenía un representante que no había generado resultados de ningún tipo, fue sustituido. Sin embargo, hasta el momento, la persona que iba a ir finalmente dentro de este cargo tan importante para la crisis que vive el país al día de hoy, no ha llegado. Entonces, finalmente esta persona prescindió y no logró determinarse quién sería este nuevo encargado para algo tan importante que es una estrategia integral de seguridad para el país. Gonzalo, y esto refleja además esta violencia que se está viviendo en Ecuador, y esto se suma el porte de armas, algo que se ha hablado durante las últimas semanas. Importante destacar, según datos que manejo aquí, 2016 hasta el 2023, la Policía de Ecuador incautó más de 47.000 armas, y el 70% de las muertes fueron realizadas por este tipo de armamento, pero ahora el porte de armas se vincula con la defensa personal, y esto a nivel civil. Eso demuestra que el Estado ha perdido su rumbo y que ha perdido su rol, porque está tratando de trasladar a los ciudadanos una responsabilidad de defensa, cuando el rol del Estado es poder garantizar el orden al interno de este Estado, al interno de esta nación. Entonces, nos enfrentamos a una realidad en la que se genera un mensaje oficial hacia los ciudadanos de que estos puedan portar armas, cuando también es algo regulado, es decir, que no necesariamente suple esa necesidad de defensa que tienen las personas, porque, repito, esto debe nacer de un esfuerzo integral por parte del Estado. ¿Y a qué me refiero a eso de integralidad? Es que no solo se trata de ganar y recuperar el orden en las cárceles, que es muy importante, y tampoco solamente de poder fortalecer a las fuerzas del orden, que es algo que tampoco se ha hecho, por cierto, sino que también esto debe incidirse desde la reconstrucción del tejido social. ¿Y a qué me refiero con ello? A que podamos invertir en lo social. En el Ecuador la inversión en lo social se ha reducido en los últimos años, lo cual nos lleva a ver que aspectos de educación, de salud y demás afectan a lograr recuperar ese tan importante tejido social, que incide en que nuestros jóvenes, en lugar de orientarse a organizaciones delictivas, puedan orientarse a oportunidades en su desarrollo profesional y personal que pueda potenciarlos como seres humanos y no como delincuentes. Gonzalo, ahora hay otro tema que preocupa también a una parte de la sociedad y también mantiene movilizado a la oposición,
es el juicio político que se le sigue al presidente Guillermo Lasso. Ya se han iniciado las audiencias y también, bueno, hay acusaciones de corrupción en su contra. Él dice que esto carece de todo fundamento. ¿Usted cree que esto forma parte de ambiciones partidistas de la oposición correísta que busca sacarlo del poder? ¿Y cuáles son los escenarios en torno a esto? Ya ha amenazado incluso con disolver el Parlamento. Correcto, estamos hablando en esto de una realidad que en la política te vas a enfrentar siempre a esto, no vas a tener adversarios, eso es una realidad, pero la inestabilidad democrática, la inestabilidad política que vive el presidente al día de hoy ha sido cultivada por él mismo a lo largo de todo este tiempo, porque no ha sido abierta a consensos, a acuerdos, a pactos, y eso de que hablar de reparto al día de hoy es algo totalmente equívoco y que sale de esa intención de acuerdo, porque los repartos es entregar instituciones a fin de que éstas sean saqueadas, lo cual es un riesgo total para el Estado. Entonces, lograr ganar votos frente a una posibilidad de juicio político a través de reparto es algo totalmente inapropiado. Así que, y rompe totalmente con el principio de ética que deberíamos tener en nuestro país. Pero adicionalmente a ello, esta decisión queda en el Pleno de la Asamblea Nacional. Al día de hoy se tiene una comisión de fiscalización trabajando en esto. Hasta ayer hubo una sesión en donde se tuvo algunas comparecencias y en donde estos legisladores podrán dar paso a que el Pleno sea quien decida finalmente si se juzga o no políticamente al presidente por la causa por la cual la Corte Constitucional ha dado la admisibilidad respectiva. Entonces, estamos pendientes como ciudadanos también de poder conocer cuál finalmente será la resolución que tome el Pleno frente a esta probabilidad de censura y destitución del presidente. Ahora, no es menos cierto que constitucionalmente el presidente tiene a su favor una posibilidad de invocar una muerte cruzada que se encuentra dentro de nuestra Constitución, que la tiene a su favor y que puede proceder con la disolución del Parlamento. Pero ojo, esto ha sido un recurso que se ha tenido por parte del presidente a fin de lograr ganar poder sobre el legislativo en sentido figurado, ¿no? ¿Por qué? Porque es o colaboras o tienes la posibilidad de irte a tu casa como parlamentario porque disuelvo la Asamblea. No es un acto dictatorial en sí porque está respaldado en nuestra Constitución. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con lo que puede pasar con esto. ¿Por qué? Porque en el momento que el presidente llama a una muerte cruzada y disuelve el Parlamento, ¿quién queda como contrapeso? ¿Quién ejerce ese tan importante contrapeso durante el tiempo que debería seguir hasta que las nuevas elecciones puedan finalmente determinar ganadores y nuevas autoridades, ¿no? Pero Lasso se siente confiado de que no van a conseguir esos 92 votos que hacen falta. ¿Cuáles otras opciones tiene el gobierno? Ya mencionaba lo de la muerte cruzada, pero es la única. ¿Y cuáles serían las otras opciones de la Asamblea en caso de que él decrete la muerte cruzada? Bueno, en CNN el presidente hace unos días hablaba de tener los votos. Yo creo que esas certezas no las podemos tener así de fácil, ¿eh? Es algo que finalmente en la política todo cambia, no día a día, sino minuto a minuto. Entonces no se puede dar esas certezas. Sin embargo, hay otras medidas también y que deben considerarse. El presidente ha demostrado a lo largo de todo este tiempo, esto es lamentable, es penoso, sin embargo es una realidad, y ha demostrado a lo largo de todo este tiempo tener afectaciones a su salud, lo cual impide también que éste pueda ejercer de manera correcta las funciones como presidente, ¿no? Entonces es algo que también debe tenerse en cuenta, más allá de las decisiones poco apropiadas que se ha tenido a lo largo de todo este tiempo, de la carencia de gestión pública que se ha tenido a lo largo de este tiempo y de política pública en distintos sectores, pero es algo que debe tenerse en cuenta también como una posibilidad de que éste pueda reconocer que quizás no está en capacidad para poder continuar dentro del cargo y pueda, dentro de la misma línea de gobierno, suceder a quien le corresponde, que constitucionalmente es un vicepresidente que, en mi opinión, desde mi análisis, podría estar más abierto a consensos, a acuerdos, a fin de lograr gobernabilidad en el país. Es lo que pasa también, que la crisis democrática que se vive el día de hoy, la crisis política más bien que se vive el día de hoy, incide en que estén las autoridades más preocupadas de mantenerse con uñas y dientes de su cargo que de preocuparse por lo que verdaderamente está afectando a los ciudadanos, que es una crisis de inseguridad, es una crisis en la salud pública, es una crisis en la vialidad, lo cual devuelve al ciudadano algo que no merece. El ciudadano merece mejores días, vida digna, bienestar, y es lo que no se tiene en el país al día de hoy. Le agradecemos mucho por atendernos. A ustedes muchísimas gracias y un gran saludo. Hoy con nosotros Gonzalo Albán Molestina, consultor en gestión pública y políticas públicas desde Ecuador, conectado con nosotros analizando la situación política y carcelaria que se vive en la nación andina.